Queremos documentar más que todo como el contraste, ¿sabes? De lo que fue la violencia hasta el punto en el que estamos ahora. Exacto. Ah, bueno, Todo ese interesante. recorrido como tal. Sí, sí. Ujú. Ah, bueno, ¿por qué empezamos? ¿Por dónde? ¿Dónde empezamos? Que Por el cuenten a ver. principio, Por que el es lo más principio, viejito que listo. sabe de la... Bueno, en el principio todo era caos. Al primer día, no mentira, no. El barrio se fundó, se empezó como a idear a partir de 1917. Un señor que llamaba Manuel J. Álvarez, que era el dueño de toda esta finca, porque esto era una finca inmensa que se llamaba la Finca Berlín, empezó como a desarrollar un plan, la planimetría de lo que iba a ser el barrio Aranjuez. Y él se inspiró precisamente como en las zonas de España, en ciertas zonas de España, para colocarles nombres a las calles y al territorio. Con razón. Aranjuez viene de España, viene de un territorio que se llama Aranjuez en España. Y el señor era muy amante de las costumbres españolas, muy amante de lo que era la cultura y el país de España. Entonces él, cuando hizo su primer diseño, digamos que su plan de ordenamiento territorial o su proceso urbanístico, pensó en colocarle nombres a las calles y a las carreras, nombres españoles. Hay un libro que escribió un señor que nos visita aquí frecuentemente que se llama Hugo Bustillo. Es un libro muy completo donde narra sobre la historia de todo lo que fue el surgimiento del barrio Aranjuez. Y el libro se llama Aranjuez, 80 años, nombre español para un territorio lunfardo. Y cuentan todo, lo que es un libro muy interesante. Si ustedes quieren conocer sobre la historia de Aranjuez, lean ese libro. Ok. Listo. No sé si ustedes ya leyeron lo que fue la obra de La Cuadra, de Gilmer Sí. Mesa, que también da cuenta pues, de lo que fue como ese proceso De la que se fue violencia. generando exactamente, que terminó pues en la parte del narcotráfico y toda esa vaina. Bueno, entonces todo se inicia ahí, el proceso del barrio, la construcción de las casas. Listo, entonces se fue desarrollando el barrio, fueron migrando. Este señor lo que hizo fue como vender unos terrenos supremamente amplios para construir casas, quintas, pues y casas lujosísimas para una parte de la población de Medellín que tenía como la posibilidad de construir cosas buenas. Ya luego parceló y vendió tierras, ya lotes más pequeñitos a gente con menos recursos y le daba como la posibilidad de pagar con su propio trabajo el lote que estaba comprando. Sí, es una cosa muy bonita. Entonces empezaron como a segmentar los territorios. Entonces, por ejemplo, en la parte alta, lo que era Berlín y San Cayetano, era como de las casas de los ricos. Y ya de la parte de Álamos hacia abajo, era de las personas que tenían ya menos recursos y que compraban sus lotecitos y los pagaban con su propio trabajo. Y Por ya aquí lo que por está... San Isidro, ¿cómo era? San Isidro, en la parte de allá. San Isidro queda por el lado de allá. Sí. O sea, la zona, eso es la zona noroccidental, digamos, de la comuna. Y allá era personas trabajadoras, o sea, que iban migrando de los pueblos para buscar mejores condiciones de vida y allá les vendían también casas a buen precio, lotes que ellos podían pagar con su propio trabajo. Y ya la gente pues, se fue tomando como parte de los lotes que estaban cercanos a la orilla del río Medellín. Como era terreno de mayor riesgo, entonces esos lotes o los colonizaban o los vendían a menor precio. Entonces muchos lotes de por acá han sido puros terrenos de invasión, de que la gente viene, se apropia del terreno y ahí construye sus casas. ¿Listo? Ya por allá a finales de los 70 y a principios de los 80 se empezó a generar todo este fenómeno de la violencia, que desencadenó lo que fue también el fenómeno del sicariato. Ya los pelados querían era volverse pillos, volverse sicarios, pues tenían una forma de vida también y digamos que una forma de obtener recursos para sostener a la familia. Se dice pues dentro de los estudios que han hecho que muchos de los pelados que se dedicaban ya al fenómeno del sicariato y del asesinato eran pelados que tenían condiciones sociales de pronto poco favorables para ellos, que eran personas en situación de riesgo, bien fuera porque no tenían papá o porque el papá que tenían era un papá abusador, borracho, irresponsable. Claro. Entonces eso fue generando también como ese proceso de formación de estructuras criminales. Aquí hubo dos bandas muy poderosas que todavía pues digamos que perviven, que fueron los Prisco y los Triana. De los Prisco pues ya cuenta el libro de La Cuadra. Los Triana también fueron unos grupos, un grupo de pelados que muchos de ellos pertenecían a la misma familia y que empezaron a formar sus propios combos y empezaron a tener esos conflictos de poder, de que cada uno quería como obtener parte del terreno de la comuna para mandarlo y para hacer sus negocios, y ya se empezaron a generar los enfrentamientos entre los Triana y los Prisco.
y ya por ahí se iba metiendo también la fuerza pública como para detener esa ola de violencia. Entonces ahí fue donde se empezó como a producir también ese fenómeno del asesinato de policías, que pagaban a 1.000.000 de pesos cabeza de policía. En ese tiempo era... Era así, en ese tiempo era muy buena plata. Entonces hubo una época en la cual eso era policías todos los días muertos. Le tocaba ver uno en la calle, los policías tirados ahí en el piso. Y fue una situación muy dura, al punto de que pues a Aranjuez lo estigmatizaron totalmente. Claro. Ya digamos que Aranjuez se convirtió en el territorio al que nadie quería llegar, al que nadie quería venir. Tanto que a las personas que habitaban el barrio y que trabajaban en empresas diferentes en toda la ciudad, les daban la oportunidad de cambiar su horario de trabajo para que salieran más temprano y llegaran temprano a sus casas a resguardarse, para que no les cogiera el conflicto de pronto un enfrentamiento de combos en la noche. Claro. Porque esto ya también se transformó en una cantidad de fronteras invisibles, donde la gente no podía pasar por determinado lugar porque lo asesinaban. Entonces fue un fenómeno teso. Ya después de la muerte de Pablo Escobar y de que, digamos, de cierta forma se disgregó lo que fue el cártel de Medellín o se acabó, pues se fueron surgiendo combos, pero que ya eran más organizados y ya estaban trabajando más en el anonimato. O sea, ya no se daban a conocer tanto como, digamos, los capos, los lugartenientes o el mismo Pablo Escobar, que se dio a conocer precisamente porque primero se metió a la política. Quiso meterse en la política como para centrar todo su poder en él y en su estructura. Y se dio a conocer, o sea, se volvió una persona mediática, así como los lugartenientes de él. Entonces eso fue lo que acabó con el cartel de Medellín. Ya otra gente se fue organizando de una mejor manera y trataban de manejar el bajo perfil. Y se siguió generando como esas estructuras criminales, pero digamos que de una manera más ordenada. Sí. Y ya se hacen, digamos que ciertos acuerdos silenciosos para que la paz se conserve en una zona. Entonces, ¿qué hacen ellos? Se van distribuyendo los territorios. Yo mando aquí, usted aquí no se mete, usted manda allá, yo le respeto el territorio. Claro. Y trabajan de una forma organizada. Y eso es lo que da la posibilidad de que ya se viva de una forma diferente a lo que se vivía en la época de los 80 y los 90. Claro. Ya está más organizado, digámoslo así. Y otra cosa que ha rescatado mucho también, digamos que la paz en el territorio, la tranquilidad, es la cultura. Porque por aquí han surgido muchos colectivos culturales que han trabajado mucho precisamente esos procesos de paz y que han, digamos, reivindicado también el nombre de la Comuna 4 de Aranjuez como un territorio no de narcotráfico, sino de cultura. Entonces hay, por ejemplo, muchos colectivos artísticos. Aquí se congregaron varios colectivos y formaron, digamos que un grupo grande que se llama El Libro de la Esquina, donde la gente lo que busca es convocar todos esos grupos culturales y armar entre ellos o programar entre ellos actividades culturales que le permitan al barrio pues, crear otros ambientes y generar otros espacios donde no se hable precisamente de violencia ni de narcotráfico, sino que se hable de cultura. ¿Usted nos podría decir los nombres de esas organizaciones? Hay algunas, sí. Pues vea, está por ejemplo Cuatro Elementos, que es el que funciona, que lo dirige Crio Peligrosos, que es uno de los principales grupos de rap que hay aquí en la zona y a nivel pues, nacional. Está Alcolíricos, que es digamos que el más conocido en este momento, que es un grupo de rap también. Y que es muy interesante porque Alcolíricos cuenta mucho de lo que ha sido la historia de Aranjuez. Sí. Ellos son muy territoriales. Y dentro de sus canciones tocan precisamente el tema a veces de la violencia, a veces de la vida cotidiana de la comuna. Está el grupo de teatro Nuestra Gente, que también es un grupo que lleva muchos años aquí en la Comuna 4. Hay otro que se llama Barrio Comparsa, que también desde la cultura, desde el arte, lo que han logrado es como revalidar el nombre de Aranjuez y posicionarlo. Está otro que se llama, a ver, es que me viene El Mundo, Aranjuez para el Mundo,
que Aranjuez para el Mundo, digamos que es una corporación que se encarga también de hacer recorridos turísticos en la zona, dando Sí. a conocer lo que es la actividad cultural en la zona. Y también pues plantean como otros recorridos a nivel histórico y otros a nivel gastronómico, porque aquí se mueve mucho también la parte de la gastronomía. Está otro que se llama Cinestrato, que son los que trabajan la parte del cine. Está otra corporación, digamos que es un laboratorio cultural y gastronómico que es la Puerta Rosa, que es un emprendimiento que tienen dos amigos que han sido artistas, uno artista plástico, la otra, la compañera, ha sido documentalista y cineasta, Paula, y decidieron montar en la época de la pandemia un negocio que se llama la Puerta Rosa, y allá hacen repostería europea. Qué cool. Y es un sitio muy bacano porque es todo un museo, es una casa, pero es un espacio museográfico. Hay el Mundo Bermejo, que es también una agrupación, una corporación que promueve precisamente el turismo aquí en la Comuna 4. Hay una emisora que es la emisora del barrio, que se ha ganado todos los premios que usted quiera a nivel de presupuesto participativo, que se llama La Cuarta Estación, que se encarga precisamente como de resaltar o reivindicar lo que es la parte, la vida cultural en el barrio. Hay un periódico que se llama La Pupila, que también pues, es un periódico ya reconocido a nivel de ciudad, pero es un periódico aquí de la Comuna 4, que lo que hace también es exponer o mostrar todo lo bueno que tiene la Comuna 4 de Aranjuez. La Pupila, que yo recuerdo. Ahí montaron que quedan invitados pues muchachos, les hago la sugerencia, para un localcito que abrieron hace 4 meses aquí arriba, se llama Casa Madre, y venden café de origen. Y eso, la idea es que se convierta también en un laboratorio cultural, donde la gente pueda ir allá, a charlar, asistir a conversaciones, a talleres, a conciertos y a conocer un poco más sobre el café. Está pues el Centro de Desarrollo Cultural Moravia, que también es muy conocido, la Casa Museo Maestro Pedronel Gómez, pues la Escuela de Ciegos y Sordos. A ver, ¿de qué más podría yo hablar? Hay semillero de trova, aquí semillero de Raven en la Sapia de Andaño. Hay una escuela de trovadores. Y hay muchos escritores aquí en la zona. Está Juan Hermosa, está Hugo Bustillo, está Juan Guillermo Valderrama, está Juan José Hoyos, pues que ya no vive en la zona, pero él fue también testigo, digamos, de lo que fue la historia de Aranjuez por allá en la época de los 70 y los 60 y escribió un libro que se llama Tuyo es mi corazón, que también relata un poco lo que era la vida de los jóvenes en la común, antes de que se diera el fenómeno del sicariato. Antes de ese fenómeno. Sí, Ay, antes qué de cool. fenómeno. Y está Confama, que también Confama le ha apostado mucho a lo que es la cultura aquí en la Comuna Claro. 4. Nosotros tenemos una programación muy variada, tanto desde la biblioteca como desde la sede. Nosotros tenemos un área que se llama Cultura Expandida y desde esa área nosotros hacemos eventos quincenales ahí en el auditorio. Y hacemos también los recorridos guiados. Sí. Ese ya se agenda, pues se reserva el espacio con la encargada de acá de la biblioteca. Se le propone una fecha y ya nosotros nos encargamos de hacer los recorridos guiados por acá por la... Yo te pregunto qué Eso. clase estabas dando ahorita. Ese se llama Club de Lectura Infantil Cajita de Fósforos. Y es un club de niños, de literatura infantil para niños, Ah, para que los niños se encarreten bastante con la literatura. Y tenemos club de teatro también los miércoles a las 4 de la tarde, para niños. Tenemos un programa de huertas que se llama Raíces Vivas. sí. Tenemos un club de astronomía que se llama Pequeños Astrónomos. Y tenemos actividades pues, culturales o de literatura, los viernes a las 3, los sábados a las 10 de la mañana, Ciencia en Familia, que los niños tengan la posibilidad de crear experimentos, de hacer experimentos. Qué cool. Tenemos cinema familiar, tenemos un programa que se llama Estación La Calle, que también es cultural y se hace cada 2 meses aquí en la calle. Se cierra toda la calle y se hace desde las 2 hasta las 10 de la noche, puros eventos culturales, y se le abre espacio a los emprendedores de la zona para que muestren y vendan sus productos. Qué cool. Y aquí también va a estar Teleantioquia. El año pasado estuvo con el programa Serenata en el Coliseo. Y la idea es que se presente este año 2 veces Serenata aquí en la sede. Y también tenemos viejotecas. Sí, no, aquí hay de todo un poquito. Yo me acuerdo que en algún momento hicieron algo de terror aquí en Halloween, ¿no? No, nosotros tenemos una actividad que se llama Noches de Insomnio, que se hace los 2 de noviembre de cada año. Pues no es propiamente de terror, pero sí se habla o se hace el recorrido guiado hablando sobre, digamos, las presencias que habitan este espacio. Eso primero se hacía toda la noche, se hacía desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Ya por cuestiones de seguridad se hace solamente desde las 7 de la noche aproximadamente hasta las 12 de la noche.
se termina con un recorrido y de pronto con una puesta en escena en el auditorio. Y se hace una programación variada, con degustación pues de cafecito también, de repostería, de los emprendedores. Y la idea es como hacer toda una programación en torno al tema que se seleccione para eso. Entonces hemos tenido el tema de la muerte, el tema de la locura, el tema de la salud mental, el tema de las fantasmagorías o de las presencias, de los altares a los muertos, de la psiquiatría, del manicomio en sí. Entonces sí es variadito, cada año tratamos como de variar el asunto. El año pasado tuvimos una experiencia sonora con este muchacho que hay acá, él es un experimentador sonoro impresionante, Diego. Diego es un man muy teso para explorar en el sonido. Sí. Entonces la del año pasado fue digamos, una experiencia acústica muy interesante, porque a medida que hacíamos el recorrido, él iba generando sonidos envolventes que se esparcían por toda la sede y que estaban acordes a la historia que se estaba relatando, como las psicofonías, una especie de psicofonías. Y él después, digamos que pro de Confama también, él experimenta con el sonido. Es muy teso, entonces Confama lo contrató el año pasado para hacer ese sobre las psicofonías aquí en la sede. Sí, y en cuanto a esas presencias, hablando fuera con un señor de la tienda, nos contó que por los lados del auditorio, que era como Un cementerio, se creía que estaba lo del cura sin cabeza. Es como que otros mitos, que otras cosas hay. Pero es Una que historia así. aquí sí hay cosas reales y lo otro es precisamente el mito. Ya de las historias que se cuentan, pues hay gente que se encarga de inventar otras historias y la del cura sin cabeza es una historia inventada. Pero aquí, por ejemplo, sí hay muchas presencias y que se ha dado testimonio de ellas, bien sea desde personas que logran percibir esas presencias, como también la toma o el registro fotográfico, Sí. que se han Entonces- capturado imágenes de presencias aquí en la sede. Yo No, me hay algunas como conocidas, como muy icónicas, algo así más o menos. Pues vea, una de las icónicas que sucedió más o menos en el 98, o sea, cuando Confama ya estaba instalada acá, fue la de un vigilante. El vigilante venía a hacer la ronda nocturna por acá, por esta parte que es la parte patrimonial, y cuando se acercó aquí a esta puerta, que es la puerta de vidrio y metal, cuando iba a revisar el pomo de la puerta, se dio cuenta por el reflejo del vidrio que detrás de él venía un paciente del manicomio, un señor con batola blanca y con una velita, y venía detrás de él y caminando hacia él. Y entonces él, todo asustado, volteó a mirar a ver quién era y no había nadie. Y cuando volteó otra vez para terminar de asegurarse de que el pomo estuviera bien cerrado, le pusieron una mano en el hombro. Ay, qué cool. Y cuando sintió la mano, cayó ahí en el piso. Después el compañero que estaba en la otra parte administrativa empezó a llamarlo y como no tenía respuesta, vino donde estaba él y lo encontró ahí tirado en el piso, pues desmayado. Llamaron a la ambulancia, a la del edificio central, vinieron con la ambulancia y cuando levantaron al señor del piso, el cabito de la vela estaba en el piso. Entonces cuando el señor volvió en sí, empezó todo paniqueado a contar lo que le había sucedido y quedó tan afectado que lo tuvieron que recluir en el hospital Montar. Estuvo allá 6 meses, salió con terapia, pues con diagnóstico y con medicamento, y ni siquiera el medicamento lo pudo salvar. A él le tuvieron que pensionar por invalidez. Y esta otra historia muy interesante, nosotros hacemos recorridos hace aproximadamente 10 años acá. Entonces, Confama invitaba primero, los recorridos eran para empresas afiliadas a Confama. Entonces se reunían por ahí 35 personas de diferentes empresas afiliadas a Confama. Y Confama lo que hacía era darles a conocer a ellos qué hace Confama con los aportes que las empresas dan, en qué lo gasta o lo invierte Confama, que es en beneficio de los mismos empleados. Entonces venían en esos recorridos y en una ocasión vino un psicólogo de la Universidad de San Buenaventura y él tenía esa capacidad para sentir las presencias e inmediatamente entró acá, le preguntó al fotógrafo que venía con el grupo que esto aquí qué había sido. Entonces el fotógrafo lo remitió donde mí y yo le dije, ¿qué estás sintiendo? ¿O por qué quieres saber qué era esto acá? Y entonces él dijo, bueno, lo que pasa es que cuando yo llegué, cuando yo entré, empecé a sentir muchas presencias caminando por el pasillo y allí, él estaba en el segundo piso y señaló esa habitación de allá y dijo, y allá yo siento la presencia de alguien que murió físicamente acá. Y entonces yo le dije, vamos, si quieres vamos. Y me dijo así, vamos. Y cuando abrimos la puerta, pues un compañero y yo le abrimos la puerta, él inmediatamente se dirigió al rincón derecho de la habitación de ese salón. Y allá fue, se puso en cuclillas y empezó a conversar con la presencia que había ahí. Conversó aproximadamente 4 minutos. Y cuando se levantó, se dirigió a nosotros y nos dijo, ahí está la presencia de una señora. Ella se llamaba Carlota y está muy angustiada porque tuvo que dejar al hijo solo en la casa. Entonces nosotros le dijimos, ¿qué se puede hacer por ella?
Y él nos dijo, con ella es muy difícil, porque hay otro espíritu que la está vigilando. Y que nosotros suponemos que es el espíritu de un gendarme. El gendarme era la persona encargada en el manicomio de contener a los locos cuando se tornaban agresivos. Entonces quedó desarrollando su misma función en vida, quedó desarrollando la función en la muerte. Y por eso ella no podía salir de allá, estaba angustiada porque no podía salir de allá para ver al hijo. Y se supone, o nosotros relacionamos el espíritu de esa señora con una señora que se suicidó aquí en el 54, cuando todavía funcionaba el manicomio. Porque quien nos contó la historia del ahorcamiento de esa señora fue alguien que era usuario o era usuaria de la biblioteca, tenía 94 años aproximadamente. Nos contó que cuando ella trabajó aquí en Confam, pues en el manicomio, ella se llama Leticia. A ella le tocó ver una señora que se ahorcó justo en el rincón donde está el espíritu de Carlota. Entonces nosotros suponemos que el espíritu de Carlota es el de la mujer que se ahorcó allá en esa esquina. Qué miedo. Y aquí, por ejemplo, se dice que en el auditorio, al fondo, pues donde está el escenario, al lado izquierdo hay como un arquito. Sí. Y en ese arquito permanece una señora de pie. No se mueve de ahí. Y de ese, un 2 de noviembre que hicimos el recorrido nocturno, dos muchachas que tienen esa capacidad de sentir también las presencias empezaron a hacer tomas fotográficas porque ellas ya habían venido a un recorrido anterior. Y dentro de todas las tomas se logró ver en algunas de ellas la presencia de la señora. Ubicada ahí parada, siempre de pie, pero cambiando de posición y con el cabello largo. Y encima de ella hay como dos ojos rojos. Entonces las muchachas decían que esa era la fuerza o el ente que no deja mover a la señora de ahí. Y así como esas historias hay varias, pues. Yo estudié aquí de chiquita ¿Sí? y yo me acuerdo que me hicieron un recorrido allí, pues de que me llevaron al auditorio una vez, creo que era por la graduación. Y yo sé que me espantaron. Yo no me acuerdo bien cómo fue, pero sé que me espantaron ahí. Es que usted me cuente esas cosas como... Es volver a recordar. Sí. Sí, no, y aquí hay presencia, aquí hay muchas presencias. Pues hasta el momento no se tiene cuenta pues de que hayan violentado a alguien. Por ejemplo, a un vigilante sí lo agarraron alguna vez de la chaqueta. Cuando estaba haciendo la ronda nocturna en los jardines, iba subiendo una escalita para llegar otra vez al jardín y lo jalaron de la chaqueta. Entonces miró hacia atrás a ver si era que se había enganchado en algo y nada. Y otro compañero que estaba con él ya arriba en el jardín estaba así pasmado, paralizado y mirando aterrado cómo le jalaban la chaqueta al compañero de él y no se veía nadie. Y el compañero le decía, Cuervo, ayúdame, ayúdame. Era apellido Cuervo. Y el man así, pasmado, en shock. Y este man intentando zafar sin nada. Lo dejaban ir y lo volvían a levantar. Lo dejaban ir hasta abajo y lo volvían a levantar. Como en la tercera, ya lo dejaron ir. Y entonces él trastabilló, subió y le dijo al compañero, ay, ¿por qué no me ayudaste? Y el man le dijo, mi hermano, yo estaba aquí paralizado del miedo, porque yo veía que te jalaban la chaqueta, pero no se veía nada. ¿Y qué se sabe como de los métodos que utilizaban aquí? Los métodos, sí, estaba por ejemplo el método del agua fría, estaban los electrochoques, les aplicaban pues medicamentos que lo que hacían era como embotarlos para hacerles perder la agresividad o la irascibilidad. Había un medicamento que se llamaba Largactil, que esa es la base de la loratadina. Y lo que eso hacía era como embobarlos. Pero dicen que como volverlos somnolientos, o sea, los apaciguaba. Y era una de las cosas que más utilizaban. Utilizaban los cepos, las camisas de fuerza. Creo que también hubo lobotomía. Sí, hubo perforación de cráneo, porque decían que la locura se debía a una presión fuerte en el cerebro y lo que hacían era perforar para que saliera la presión que tenían adentro. Eran muchos métodos los que se utilizan acá y todos eran métodos de prueba. Claro. Como decían, ensayo-error. Qué horrible hacer ¿Y eso. qué nos puedes decir del barrio antes de la violencia? Como lo que hablabas de que los jóvenes, cómo eran las dinámicas de los jóvenes antes de querer volverse unos pillos, de querer volver
pues era la dinámica como de todos los barrios. Pelados que salían a las esquinas, se reunían a escuchar salsa, a hablar de fútbol, de mujeres, de la actualidad, se parchaban también en las casas de los amigos. El mayor disfrute de uno era salir a jugar fútbol todos los días, todo el día o hasta en la noche. Podríamos decir que el barrio ha vuelto a esos inicios. Sí, sí, el barrio de ahora es un barrio muy tranquilo, supremamente tranquilo, solo que como en todas partes, como en todas ocasiones, de pronto cuando tiene que haber un reacomodamiento, reajuste de esos grupos, al margen de la ley, los grupos que comandan, por ejemplo, que meten preso a uno de los duros, entonces ya para reorganizarse y saber quién lidera, pues siempre se dan enfrentamientos, Claro. pero son situaciones que no duran mucho tiempo. De vez en cuando surgen esos enfrentamientos. Sí, En sí. este momento. No, en este momento está muy tranquila la cosa. Hace Sí. como 1 o 2 años mataron a uno, ¿no? Sí, A un no, y hace duro. poquito, el año pasado también, por ejemplo, Sí. mataron un duro y siempre hubo más de un asesinato por acá, sí. Como te digo, son como reacomodamientos de las estructuras criminales, ya cuando definen pues quién se va a volver a imponer ahí o quién va a tomar el lugar del que mataron o el que encarcelaron, vuelven otra vez como a acomodarse la situación y la gente a El vivir barrio vuelve a la... sí, a la normalidad. Ok. Y este barrio es de mucho movimiento. Este barrio los fines de semana es una cosa impresionante. Bien, La gente ya acostumbrada. Claro, total. La gente ya se acostumbró como a ese ritmo de vida. Y cuando se escuchan por ahí tiroteos, pues uno sabe, mataron a tal y tal persona. Están tratando de reorganizarse y ya. Vuelve a la También normalidad. está como muy normalizado. Sí, sí. Y la cuestión es que ya, digamos, se acabó mucho ese estigma que se tenía del barrio Aranjuez. Ya la gente puede venir con total tranquilidad, al punto de que desde las mismas corporaciones culturales se está buscando que el municipio apruebe un corredor cultural acá, que se vuelva como una especie de mall cultural o comercial, como lo es, por ejemplo, Provenza en el Poblado, como es, por ejemplo, el Lleras también, que designan o destinan unas calles, que son, digamos, que las más comerciales, para que sea de uso solamente peatonal y que sea solo vida cultural, donde la gente pueda transitar sin miedo a que lo atropelle un carro y que tengan esa posibilidad de encontrar donde disfrutar desde el ocio, como desde la gastronomía y desde los eventos culturales también. supongo que San Cayetano será uno de esos. Claro, claro. Sería el corredor, sería la 92, que es Claro, la que obvio. más se mueve. Se sube como por la 50B aproximadamente, se coge la 91, se pasa por la 51, que es la de la parroquia de San Cayetano, y termina en la cuadrita más abajo. Sería muy cool. Sí, sí. Y la idea es precisamente reivindicar el valor que tiene Aranjuez como un barrio cultural y no como un barrio que se reivindique precisamente eso, la capacidad de resiliencia que ha tenido el barrio para salir adelante y que se deje de lado lo que fue precisamente esa época turbulenta, que no sea una alegoría al crimen, como digamos en este momento lo tiene la Comuna 13, que en la Comuna 13 usted va a los kioscos que hay por allá y lo que encuentra son las camisetas de Pablo Escobar, de lo que fue la época de la violencia, la Operación Orión. Claro. Entonces es tergiversar como un poco lo que es el propósito esencial precisamente de esos corredores turísticos, que se reivindique el valor cultural y social que tienen las comunas y no hace pues esa alegoría de lo que fue una época violenta, que la gente no se vaya con la imagen de lo que se ha llevado siempre, Medellín, narcotráfico, cocaína, prostitutas, Sino prepagos, que ¿no? evolucione al Exactamente, que se reconozca que aquí hay otra faceta de la hablando ciudad. de eso y que justamente nosotros tenemos que hablar de eso en el libro. ¿Usted cómo se lo imaginaría? El corredor cultural acá, el corredor cultural y el- turístico. Un libro que hable sobre la resiliencia aquí en Aranjuez. Me lo imagino así, o sea, como hablando de los aspectos positivos y de la capacidad enorme que ha tenido la comuna para salir adelante, a pesar de la estigmatización tan fuerte que sufrió, porque fue una estigmatización de décadas, gigante, muy brava. Que uno mencionaba Aranjuez, yo por allá no subo, qué miedo no ir por allá lo matan a uno, allá lo atracan. Entonces la idea es que la gente se vaya con esa idea de que en Aranjuez se mueve más la cultura que la violencia. ¿Cómo empezó la reivindicación del barrio desde los grupos? ¿Cómo se llegó como a ese acuerdo? ¿Cómo se acomodaron, se ajustaron?
Pues en cierta parte hubo diálogos con los grupos, sí, y hubo diálogo con el gobierno. Desde Confama, por ejemplo, se plantearon mesas de O conciliación. sea, Uy, el qué Confama cool. intercedió. Confama hizo parte también de Ok. esa reivindicación, sí. Y ya lo que fue la reinserción de muchos de los muchachos, a otros los mataron, o sea, las estructuras se fueron debilitando de cierta manera. Ya cuando cogieron a Pablo Escobar, pues muchos de los pelados decidieron tomar como otro rumbo, dedicarse pues como a otro estilo de vida. Y ahí se fueron generando también como esos impactos desde las corporaciones culturales para reivindicar precisamente lo que era la actividad cultural, el movimiento cultural en la zona. Entonces digamos que fueron muchos frentes. Por una parte, un cierto debilitamiento de las estructuras. Por otra parte, como está la decisión de muchos jóvenes de retomar pues como otra parte de su vida, dedicarse a otras cosas. Y la otra fue también esfuerzos que hizo el gobierno municipal y las diferentes corporaciones culturales de acá para generar soluciones de conflicto.